Un terrible accidente en un puente de montaña nevado hundió a Chris Eggleston, de 3 años, dentro de un lago congelado. ¿Tuviste miedo? Sí. Mamá gritaba que nos soltáramos los cinturones. Cuando chocamos, detrás venía un coche con un equipo de esquí. Fue la persona que me salvó la vida. Nos vio tomar la curva. Al girar él, habíamos desaparecido. Así que cogió una linterna y se asomó al puente para ver si nos veía y vio nuestro coche. Tuvo que bucear unas 5 o 6 veces para llegar para poder sacarme. Durante aquel tiempo tuve mi experiencia en el umbral de la muerte. Chris Eggleston es otro típico ejemplo de una experiencia infantil en el umbral de la muerte. Es breve, fragmentada, difícil de entender tanto para nosotros como para él. Empecé a deslizarme por aquel macarrón, que cada vez estaba más cerca. Me caí dentro. Se parecía mucho a un arco iris. Y luego al fondo había un muro con 2 pequeños túneles que conducían hasta un paraíso animal o humano. Estaba dentro del coche que se inundó. Casi se ahoga. Contó que de repente todo se volvió negro. Salió de su cuerpo y se sorprendió de verse allí. Pensó que podía aprender a nadar o flotar en el aire. Fue a un lugar que llamó el paraíso humano y luego decidió regresar a su cuerpo. Lo más curioso es que dice estar dentro de un macarrón hasta que se da cuenta de que los macarrones no tienen arco iris y decide que debía ser un túnel. Las experiencias infantiles presentan rasgos comunes como son túneles, luces, experiencias sobrenaturales que pueden concebirse en términos cerebrales. No son visiones elaboradas como las de los adultos. Los niños no tienen muchas referencias, han vivido poco tiempo. Ven personas vivas y muertas, ven a sus mascotas, sus seres queridos de manera diferente a los adultos, con lo que se confirman mis suposiciones que la experiencia infantil es distinta. No debemos olvidar que muchos niños, sobre todo en América, están expuestos desde muy pequeños a una gran propaganda religiosa. Oyen hablar del cielo y del infierno, de ángeles, de todo eso. Muchos de los ángeles que describen son parecidos a los dibujos que se ven en las tiendas religiosas, con alas y esas cosas. Así que muchos detalles reflejan sus propias expectativas, igual que los adultos. Así que no logré distinguirlos y empecé a flotar por el paraíso animal. Luego me tropecé con esas flores enormes. Y dentro me encontré con una abeja que era tan grande como yo cuando tenía 3 años. Y le gusté porque me dio un trozo de pan. Sus padres no tenían fe religiosa. No se encontró con alguien que fuera Dios. Su paraíso coincide con la típica descripción del paraíso. Un castillo dorado, puertas nacaradas, la típica imagen de cualquier niño. Cuenta que tenía una abeja zumbona como ayudante. Ella le acompañó en su aventura. En otras palabras, un niño más religioso describiría la clásica imagen de unos ángeles guardianes que le acompañan. En este caso, era una abeja zumbona, una imagen nada religiosa, lo que concuerda con su educación laica. La conclusión que saco de las experiencias infantiles en el umbral de la muerte es que morimos la vida que vivimos. Al parecer, morimos la vida que vivimos. Las mismas imágenes que te reconfortan en vida, te reconfortan en la muerte. ¿Cómo te sentías al verla? Sentí miedo, pero me alegré de verla. ¿Te alegraste? Ya. Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista con Jessie Lott es la naturaleza fragmentaria de su experiencia. Es evidente que el suceso le ha impresionado enormemente y no llega a entenderlo del todo.
Tiene una enorme laguna hasta el mismo momento en que su corazón dejó de latir. Y es entonces cuando tuvo la visión de su abuela sentada allí, a los pies de la cama, sorprendida de verla. Tenía la sensación de haber ido a algún lugar y haber regresado. Y luego, después de este pequeño recuerdo localizado en el umbral de la muerte, vuelve a tener otra laguna. No cuenta una historia coherente. No colma todas esas lagunas. No encuentra una explicación lógica o racional para todas aquellas cosas sorprendentes. En su lugar, simplemente nos cuenta lo que vio y lo mucho que le impresionó. Podemos afirmar que los niños tienden a identificarse con la naturaleza más que los adultos. Por ejemplo, donde un adulto ve los clásicos símbolos religiosos durante una experiencia en el umbral de la muerte, los niños se encuentran con animales, como la abeja de Chris Eggleston. Además, los niños suelen identificarse con criaturas pequeñas, como la mariposa monarca de nuestra próxima historia. La monarca es un antiguo símbolo de muerte prematura, probablemente porque su metamorfosis simboliza la transición hacia otra vida. Pero hay un hombre para el cual el símbolo se hizo realidad. El ordenador de mi hija se llamaba Panda. Solía utilizarlo para comunicarse con sus amigos. Incluso antes de que muriera, una de mis fundas de golf era un panda. Así que siempre pensaba en Jenny cuando jugaba al golf y quitaba esa funda. Mi primera experiencia con una monarca fue en Omaha, durante una espléndida tarde dominical del mes de agosto. Recogí mis 3 palos y quité la funda. Pensaba en Jenny y miré a la pelota. Allí estaba la mariposa, posada encima. Seguía allí encima y pensé, no puedo lanzarla. Tras varios minutos, acabó elevándose suavemente en espiral y se marchó. Me sentí muy reconfortado y se lo conté a mi esposa. Al cabo de un par de semanas, empezaron a aparecer muchas otras. Charlaba con mi vecino. En realidad, empezábamos a conocernos. Era la primera vez que hablaba con él. Me preguntó, ¿cuántos hijos tiene? Siempre me cuesta admitirlo. Le digo que 3 con Jenny o solo 2, los vivos. Le dije 3. Me dijo que estaba enterado y preguntó cómo había ocurrido, así que se lo conté. Luego empecé a hablarle de las mariposas. Ya había visto 3 para aquel entonces. Mientras hablaba de Jenny y de visiones en el lecho de muerte, llega una mariposa. Ve una rama y se posa en ella. El vecino me miraba y miraba a la mariposa, que se quedó allí quieta durante unos 6 o 7 minutos. Para mí, no sé qué significará para otras personas, pero para mí significa que mi hija sigue acompañándome. Su hija sigue acompañándole. ¿Pero de qué manera? ¿Encarnada en la mariposa o en sus recuerdos? ¿Podemos sacar alguna conclusión sobre la vida después de la muerte? Hay muchos padres que así lo creen. Y además hay estudiantes e investigadores en este campo que suelen encontrarse con historias de niños fallecidos que regresan para ayudar a sus seres queridos. Entrevisté a un hombre que tuvo una hija que pasó 18 meses luchando contra un neuroblastoma. Se había recuperado multitud de veces. Un día charlaba con su padre. Estaba muy preocupada por lo que iba a suceder y le dijo, «Papá, ¿sabes por qué mejoré 3 veces?»
Él contestó, no, cielo, ¿por qué? Ella respondió, porque tengo que prepararte para mi muerte. Y cuando sienta que estás listo, me moriré. El día que falleció, abrazó a su padre y le dijo, papá, prométeme que no te harás daño. Él se lo prometió, pero el dolor y la angustia eran tan intensos que al cabo de 3 días el padre pensó seriamente en suicidarse. Pero escuchó su voz, papá, recuerda que me lo prometiste. Y él me confesó, aunque seguí sufriendo intensamente, nunca volví a contemplar seriamente la posibilidad de suicidarme. ¿Una alucinación? Quizá. Cuando alguien muere, siempre se marcha rodeado de un halo de misterio. Ese fenómeno es mucho más profundo cuando se trata de un niño. Quizá un niño inspire mayor compasión, pero el misterio envuelve a todos los que le rodean. Encontramos infinitas anécdotas, pero Emily Dickinson lo expresó mejor que nadie. La última noche de su vida fue una noche como todas las demás, pero ella se moría. Aquello nos transformó. Percibimos los más mínimos detalles, matices antes despreciados que ahora se destacan como una inmensa luz que nos alumbra. El doctor Morse ha sacado como conclusión que los niños no temen a la muerte. Hubo un niño que me dijo, ya no tengo miedo a morir. Es el mismo mensaje de las personas que pasaron por la experiencia, no cesan de repetir, ya no tengo miedo a morir.